Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar con respecto a un spoiler de la pareja de Vegas y Pig. Vamos a continuar con su historia del libro de ellos dos. ¿Qué pasa cuando Pig se encuentra con el hermano de Vegas? ¿Ingresa a la fiesta o se quiere regresar a su casa? Así que bueno, de eso vamos a hablar aquí en este video. Antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia completa de Vegas y Pig. Si aún no lo han visto, en la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y no se pierdan ningún detalle con respecto a esta pareja. Así que ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Pig se encontró con el hermano de Vegas, Macao. Pig tuvo mucho miedo y Porsche le preguntó: «Lo odias mucho, ¿verdad?». Pig no contestó y se quedó en silencio, y después dijo: «Vamos a entrar, quiero beber alcohol». En ese instante, el estado de ánimo de Pig cambió rotundamente e hizo de que todos ingresaran al bar de PJ. Porsche no entendía, hace un momento se quería ir, pero ahora Porsche se había dado cuenta de que Pig no era el mismo, había cambiado. Cuando regresó, su condición se veía bastante deteriorada. Sus ojos estaban hinchados, oscurecidos, como una persona privada de sueño o debido a un llanto intenso. Recuerda que el primer día Pig se levantó muy temprano para ir al gimnasio. Utilizaba pantalones ajustados y un suéter de manga larga. Porsche sabía muy bien de que a pesar que él daba esa sonrisa, él estaba triste. Algo le pasaba a Pig. Pig ese día se ejercitó duro, como si algo lo reprimiera, como si estuviera haciendo todo eso solamente para mantenerse ocupado todo el tiempo. Ese día en el gimnasio pude ver que a Pig le afectó mucho lo que dijo Kun sobre Vegas. Kun dijo de que Vegas estaba en una compañía y que se fue con 20 chicos a una habitación. Pig al escuchar esto se quedó paralizado y detuvo las manos, las cuales estaban haciendo un masaje al señorito Kun. Porsche pudo observar de que Pig empezó a presionar más fuerte la pierna de Kun y Kun dijo: «Me duele». Pig en ese momento le dijo: «Lo siento». Levantó la cabeza, pero pude ver algo extraño. Siento una fuerza vengativa de Vegas, la cual ahora estaba saliendo de Pig. Pig al levantarse se disculpó y salió del gimnasio. Porsche se preguntaba cómo es posible de que Pig haya escapado de la segunda familia. Él había escuchado que la segunda familia era muy cruel. ¿Cómo es posible de que Pig haya salido completamente ileso? En el bar de PJ todos entramos contentos. Kun pidió un micrófono para hacer karaoke. Entonces el primero en cantar fue Pig. El recuerdo de ayer y el amor que me hace saber con qué propósito no quiero hablar. Me recuerdas, estoy adolorido, un dolor fatal. Todos al escuchar la canción de Pig nos sentimos un poco extraños. Entonces cuando terminó de cantar, Kun le quitó el micrófono. Pig dijo: «Señorito, una canción más». Kun lo miró y le dijo: «No, no quiero escuchar tu música. Solamente hay canciones desgarradoras que no conozco. Ya estoy sufriendo depresión». Porsche al ver esto le preguntó a King: «King, ¿no crees que Pig está actuando raro?». King me contestó que no, pero pude ver que miraba en secreto a Pig. Porsche le dijo: «Tú piensas igual que yo». En ese momento le pregunté: «¿Qué vas a hacer con la segunda familia?». Y le contestó que iba a hacer una reunión, ya que había muchos productos los cuales había ingresado al almacén. Porsche le dijo: «Si atrapas a la segunda familia, entonces, ¿qué harás?». King contestó: «Si la segunda familia ha traicionado a la primera familia, tú ya sabes cuál es el final». «Pero son tus parientes», le dijo Porsche. King le dijo: «Si no han hecho nada, el problema está terminado. Pero si realmente nos han traicionado, tienen que pagar». Porsche al escuchar esto le dijo en voz baja: «¿Y Vegas?». King le dijo: «No lo sé, no estoy seguro». Porsche al escuchar esto se preocupó por Pig, porque sabía muy bien de que esto le iba a afectar. En ese instante, una persona se sentó a su lado y le dijo: «Quiero una novia». «¿Qué?», dijo Porsche. «Quiero una novia, quiero casarme. Quiero empezar una nueva vida», dijo Pig. «Estás borracho», dijo Porsche. Kun al escuchar esto dijo: «¿Quién se va a casar?».
y King le dijo de que Pig quería casarse. Entonces todos dijeron, ¿y quién es la novia? Pig contestó que aún no lo sabía, pero que quería casarse y empezar de nuevo. Porsche estaba muy confundido, así que se levantó y quería salir de ese lugar. Pig le dijo, te acompaño, y ambos salieron. Abrieron la puerta trasera de la tienda y estaban en un callejón. Porsche pudo observar a Pig y le preguntó, ¿estás borracho? Pig estaba apoyando su espalda contra la pared. Entonces me dijo, estoy mareado, y siguió fumando. Yo le dije, Pig, la historia en la cual quiero que me ayudes es con respecto a esta foto. Porsche le entregó una foto a Pig, la cual ésta se podía ver a Porsche cuando era pequeño, junto con Kun Kor y con sus padres. Pig al verlo no entendía. ¿Quiénes son ellos? Porsche le explicó que el niño pequeño era él y que eran sus padres y que estaba Kun Kor. Pig se miró un poco extraño y dijo, no quiero meterme en problemas. Pero Porsche le dijo, confío solamente en ti, Pig, ayúdame. Pig al verlo le dijo, ¿por qué no le preguntas al señorito King? Porsche le contestó, no estoy seguro si esto King lo sabe, o tal vez no me diga toda la verdad. Pig le dijo de que no sabía mucho, ya que solamente estaba ahí desde que se abrió la fábrica de chocolates. Además le dijo que la mayoría de los guardaespaldas antiguos, pues algunos han desaparecido y algunos ya no están vivos. Entonces Pig le dijo, ¿por qué no mejor le preguntas? Pregúntale a King. Porsche le dijo, tienes que ayudarme, Pig, ayúdame. Pig al verlo le dijo, ok, quiero una esposa, quiero casarme, tener una familia y empezar de nuevo. Si tú me ayudas con eso, yo también te voy a ayudar con lo que quieres saber. Pig tomó mi mano y la sostuvo. Él me dijo, tú tienes la oportunidad de conocer a más personas en tu círculo de amigos. Ayúdame. Tomaré a una mujer como esposa y me voy a olvidar de todo. Porsche al verlo así se dio cuenta de que Pig quería borrar muchas cosas de su cerebro y seguramente una de ellas es Vegas. Entonces Porsche aceptó lo que le dijo Pig. Pig abrió la puerta trasera e ingresó al bar. Yo estaba yendo atrás de él, pero después mis ojos chocaron con una sombra, la cual estaba tendido en el suelo. Estaba escondido en un poste, no muy lejos de mí. Al ver esa sombra me asusté y dije, ¿será un fantasma? Porsche no podía ver porque todo estaba borroso. Entonces dijo, ¿es una persona? ¿O qué es? Se quedó paralizado. En ese instante, Pig abrió la puerta y le dijo, ¿qué haces? Ingresa. Pig lo tomó de la mano a Porsche y lo hizo pasar al bar. Porsche estaba confundido al ver visto esa sombra afuera, pero al momento de ingresar al bar, escuchar la bulla y los gritos hizo que se olvidara completamente de eso. Pasaron varias horas y todos estaban completamente ebrios, especialmente Kun. Entonces regresamos a la casa. Pude ver de que Pig le preparaba una bebida al señorito Kun. Pasaron varios días hasta que un día estábamos contratando nuevos guardaespaldas. En esa oportunidad tomé a Pig y le dije que íbamos a ir a un lugar. Pig dijo, ¿a dónde? Yo le dije, a conseguirte una esposa. Pig al escuchar esto se puso muy feliz y estábamos saliendo de la casa. En ese momento me encuentro con King, quien me pregunta dónde voy. Le explico que iba a llevar a Pig a dar un paseo al centro comercial. King no quería dejarme ir, pero al final aceptó. Cuando estábamos yendo hacia el auto, aparece Chai y Tae. Mi hermano me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No puedes salir a comer sin invitarme. Porsche al verlo dijo, no puede ser, ustedes no me dejan libre, son como otro King. Entonces abrió la puerta del auto e ingresó. Mientras que los demás estaban subiendo al auto para irse de la casa, aparece una persona. Era King. King le dice, ¿a dónde vas, Chai? Chai se voltea y lo mira a King. Él estaba enojado porque pensó de que King lo estaba engañando. King le explica de que el nombre, el cual él dijo en sus sueños, era el nombre de su viejo auto. Chai al escucharlo le dice, mentira, cientos de días, miles de años serás castigado. Entonces puso sus manos en la cintura e ingresó
al auto. Tae lo tomó del brazo y le dijo: siéntate a mi lado, tenemos el mismo corazón roto. Porsche, al ver a su hermano, dijo: no puede ser, aparte de mis problemas personales de mi vida, todavía tengo que cargar con los problemas de los demás. No puede ser. Entonces encendió el auto y salió de la casa. Cuando estaba en el auto pudo ver de que Pig solamente miraba a la carretera mientras que su hermano y Tae conversaban. Porsche pudo ver que su hermano era igual que él cuando se enojaba. Llegaron al centro comercial y estaban decidiendo a qué restaurante ingresar. Pudo ver de que Pig estaba perdido en sus propios pensamientos. Extraño a mi amigo de antes. Este amigo es demasiado frustrante. En ese instante apareció los amigos de Porsche, quienes vinieron para comer con él. Porsche los había llamado. Sus amigos habían venido con el club de la universidad para comer todos juntos. Entonces decidieron ingresar a un restaurante. Pig, al ver a una joven dama, la cual se llamaba Prime, cambió su estado de ánimo y dijo: vamos a comer todos juntos. Esto lo confundió bastante a Porsche, ya que a su momento estaba triste, sumergido en sus propios pensamientos, pero ahora ha cambiado completamente. Me di cuenta de lo que estaba haciendo Pig, porque recuerdo que probablemente era la misma situación que yo había vivido. Pero Pig, tienes que aceptar la verdad. No puedes encontrar un reemplazo como este. Puede que Pig no se haya olvidado de Vegas, pero tal vez no esté enamorado. Igual voy a apoyar a mi amigo. Pude ver que Pig se sentó al frente de la estrella de la universidad, Prague, y estaba a su lado conversando con ella. Ella le dio una agradable sonrisa y pude ver que Pig estaba bastante contento. Sigo pensando que Vegas no es una buena persona, así que voy a dejar que mi amigo conozca personas buenas. En ese momento, Porsche se levantó y se dirigió al baño. Cuando llegó al baño estuvo pensando en sus propios problemas y de repente alguien apareció atrás de él. Porsche, al sentir una mano en su hombro, se asustó y quedó en shock, y después vio de que era Pig. Pig le dijo: me gusta Prae. Estaba con una cara seria. Y yo le dije: ¿te gusta? Pero si la acabas de conocer. Dijo: me gusta. Estaba con una cara sonriente. Y después le dijo: quiero que me ayudes con ella. Ayúdame a coquetear, me lo prometiste. Quiero casarme con ella. Esto lo dijo Pig en tono serio. Porsche estaba sorprendido y Pig le dijo: dijiste que me ibas a ayudar a coquetear, así que yo te voy a ayudar con los secretos de la familia principal. Pig dijo esto y salió del baño. Porsche se quedó completamente confundido y dio un largo suspiro. Él dijo: pero si un día dejas de engañarte, las mujeres sin duda no son la solución. Porsche estaba a punto de salir del baño, pero escuchó que alguien dijo su nombre. Al voltearse se dio cuenta de que esa persona los había estado siguiendo y que había escuchado toda la conversación la cual tuvo con Pig. Él le dijo: tengo que hablar contigo. El estado de Vegas se veía muy mal, no tenía ese brillo y caminó directamente hacia mí. Yo alcé mi puño y le quería dar un golpe, pero me di cuenta de que Vegas no quería defenderse. No esquivó mi puño. Le dije: ¿qué dices? No ayudes a Pig a coquetear con esa mujer, me estaba suplicando. Tenía ojos solitarios. Vegas ya no era alegre y el villano el cual había conocido desapareció. Ahora parecía una persona débil y lamentable. Vegas me decía: no la ayudes, por favor. Su voz estaba temblando y me di cuenta que la condición de mi amigo era similar a la de Vegas. ¿Por qué tengo que hacer lo que me pides?, le dije. Porque yo lo amo, me contestó Vegas. Estaba muy aturdido, quedé en shock, mi cuerpo se congeló. ¿Qué estoy escuchando? Porsche, te lo suplico, ayúdame, no puedo vivir sin él. Ayúdame, ¿no me estás mintiendo?, le pregunté a Vegas. En realidad Vegas es muy difícil de comprender, es una persona muy complicada. Tal vez él quiere volver a atrapar a Pig para volver a lastimarlo. Créeme, me dijo Vegas,
Porsche le contestó: deja que mi amigo vaya y conozca una buena persona, y le dio un golpe a Vegas. Vegas contestó: sí, lo lastimé, lo sé, pero lo dejé ir. Porsche al escucharlo se asombró. Él siempre pensó de que Pig se había escapado. Vegas le dijo: hace un momento escuché que Porsche y Pig hablaban sobre un secreto de la familia principal, ¿verdad? Entonces yo te voy a ayudar con ese secreto y tú me vas a ayudar con Pig. Porsche, te voy a dar evidencia. Conozco un guardaespaldas, el cual trabajaba antes para la primera familia. Era muy cercano. Porsche al escucharlo le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ya te lo dije, ayúdame con Pig y yo te voy a ayudar a descubrir los secretos de la primera familia. Vegas cambió en un abrir y cerrar de ojos. Él comenzó a brillar. Era Vegas, el todopoderoso. Vegas me dijo: regresa, me llamas y me das una respuesta. Vegas salió del baño y se alejó de ese lugar. Cuando regresé, vi de que Pig estaba comiendo contento. Estaba pensando en la oferta que me había hecho Vegas. Cuando subimos al auto y estábamos regresando a casa, vi de que Pig estaba concentrado en su teléfono. Le dije: Pig, ¿puedo preguntarte algo? Pig ni siquiera me miró. Me di cuenta que Pig fingía, de que era falso, que estaba fingiendo esa sonrisa. Entonces le dije: ¿cómo escapaste de Vegas? Pig al escucharme detuvo todas sus acciones y comenzó a mirar hacia la ventana. Nunca te lo pregunté, solamente quiero saber, le dije. Pig en voz baja le dijo: me escapé. Porsche al escuchar esto le dijo: ¿pero cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te ayudó el guardaespaldas? ¿O fue Vegas? Vi tu muñeca, tienes un hematoma. ¿Cómo pudiste escapar si tenías una cadena en tu mano? Pig me contestó: él me soltó. Porsche le dijo: ¿por qué? Porsche en realidad quería saber si Vegas le había dicho la verdad, de que amaba a Pig, era cierto sí o no, y de acuerdo a eso iba a pensar si iba a aceptar la oferta que le había hecho. Además no sabía si lo que había visto hoy era solamente una máscara o era el verdadero Vegas. Quería saber si Vegas realmente amaba a Pig. Pig miró a Porsche y le dijo en tono serio: ¿quieres escucharlo, Porsche? Hubo un silencio y Pig le dijo: porque él me lastimó y si no me dejaba me quitaría la vida. Esto lo dijo Pig con voz temblorosa y sus ojos cayeron en picada. Al escuchar lo que me había dicho Pig me di cuenta de que Vegas me estaba diciendo la verdad. Ahora tengo una respuesta. Cuando llegamos a casa, estacioné el auto. Pig se bajó y empezó a decir que tenía dolor de cabeza. Él dijo: en la habitación de Vegas no podía ver la luz del sol ni sentir el viento. Porsche al escucharlo dijo: ¿pero qué clase de tonto mete a la gente en su habitación? Espera, ¿en la habitación de Vegas? ¿En su dormitorio? Ok, ahora lo entiendo. Ahora entiendo todo. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante, qué es lo que hace Vegas para así evitar de que Pig tenga novia. Así que por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. En la descripción también les dejo los links de los demás spoilers con respecto a la historia de Vegas y Pig, para que ustedes lo puedan ver en orden y no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. Así que me retiro, bye bye, cuídense mucho.